Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana por parte de la Iglesia de Cristo Ibarra Centro. Esto es fascinante. Este no es el único lugar en el que Jesús dice algo así. Siempre destaca su divinidad en todos los evangelios. De hecho, si incluimos las referencias indirectas y las explícitas, estas declaraciones sobre su identidad divina están en casi todos los capítulos de los evangelios. En Lucas 10 hay un lugar donde Jesús pronuncia una declaración improvisada. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 18. Sus discípulos debieron haber quedado perplejos pensando, ¿qué? ¿Está bromeando? ¿Se acuerda de la caída prehistórica de Satanás del cielo a la tierra? ¿Vio eso? Otra declaración indirecta sobre su deidad que impactó a sus contemporáneos fue la declaración persistente en cuanto al perdón de pecados. Es obvio para todos que el único pecado que puedes perdonar es aquel cometido en tu contra. No puedes perdonar a Jaime por mentirle a Samuel. Solo Samuel puede perdonar a Jaime por hacer eso. De modo que cuando Jesús le dice a un hombre paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados», la audiencia concluyó correctamente que Jesús se hacía igual a Dios, por implicación de que todos los pecados son cometidos en su contra. Ver en Marcos capítulo 2, versículo 5. Pero las declaraciones explícitas sobre la divinidad de Jesús también son abundantes. En Juan 5, una multitud buscaba apedrearlo porque le habían escuchado decir que se hacía igual a Dios. En Juan 8 trataron de hacer lo mismo cuando declaró que no solo es más viejo que Abraham, sino que es eterno, tomando para sí el nombre divino. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Versículo 58. En Juan 14 dice algo similar a lo que le dice a Marta. Jesús no solo dice tener la verdad, sino que dice ser la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Versículo 6. En Juan 20, Tomás llama a Jesús mi Señor y Dios. Versículo 28. Y Jesús acepta su adoración sin añadir nada. Estas declaraciones siempre han presentado un gran dilema para los lectores de los evangelios, sobre todo en nuestros días. Muchos reconocen la belleza, el poder y la singularidad de las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, hay una fuerte tendencia a querer retratar a Jesús como uno de los muchos sabios y eruditos religiosos. Pero el ministro presbiteriano escocés del siglo XIX, John Duncan, y luego el autor del siglo XX, Lewis, dijo que las aseveraciones de Jesús sobre su identidad divina hacen que tal proposición sea imposible. Los fundadores de todas las religiones principales dijeron: yo soy un profeta que te muestra el camino a Dios. Pero Jesús dijo: yo soy Dios y he venido a buscarte. Esto significa que no podemos ver a Jesús como uno más entre los maestros religiosos que suplen el almacén internacional de sabiduría. O Jesús era un fraude, o era un maniático, o es el Hijo de Dios. Duncan llamó a esta afirmación trilema. Jesús demanda una respuesta radical de algún tipo. Puedes denunciarlo porque es malvado, o puedes huir de él porque es un lunático, o puedes postrarte ante él en adoración porque es Dios.
Todas esas reacciones tienen sentido, son coherentes con la realidad de sus palabras, pero lo que no puedes hacer es responder moderadamente. No debes decirle, buen discurso, fue de mucha ayuda, eres una persona pensante. Eso sería deshonesto. Si Jesús no es quien dice ser, entonces su forma de pensar es distorsionada y defectuosa. Si es quien dice ser, entonces es mucho más que un gran pensante. Jesús nos dice, de hecho, tienes que lidiar con mis declaraciones. Si estoy equivocado, soy inferior a todos los otros fundadores que tuvieron la sabiduría y la humildad para no hacerse iguales a Dios. Pero si estoy en lo correcto, debo ser el camino supremo para encontrar a Dios y para encontrar el sentido de la vida. Lo que no puedes hacer es tenerme como uno entre muchos. Ahora bien, he hablado con muchas personas que intentaron salirse de este trilema de muchas formas. Tal vez el intento más común que he visto sugiere que Jesús nunca dijo ser igual a Dios. ¿Cómo puedes confiar en la fiabilidad histórica de los recuentos del Nuevo Testamento? Dice esta objeción. ¿Cómo sabes al menos que Jesús existió y más aún que hizo esas declaraciones? ¿Acaso no es cierto que la idea de Jesús como el divino Hijo de Dios se desarrolló años después de su muerte? La verdad es que tenemos buenas evidencias sobre la existencia y la vida de Jesús en documentos históricos aparte de la Biblia. Asimismo, hay una enorme cantidad de casos convincentes de eruditos que tratan el hecho de que los evangelios no son tradiciones orales repletas de relatos legendarios, sino una historia oral basada en testigos presenciales. Y la evidencia de las declaraciones sobre la divinidad de Jesús va más allá de los recuentos propios de los evangelios. La evidencia histórica indica que nunca hubo un tiempo en el que los cristianos no creyeran que Jesús era Dios. Por ejemplo, en la carta de Pablo a los Filipenses, escrita unas 2 décadas después de la muerte de Jesús, encontramos un himno cristiano de antaño, probablemente más antiguo que la carta misma, que adora la deidad de Cristo. Ver en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Esto significa que la creencia en la identidad divina de Jesús no se desarrolló tiempo después de la muerte de Jesús, sino que estaba basada en sus propias enseñanzas, las cuales fueron adoptadas en la comunidad cristiana desde un principio, de modo que este esfuerzo por escapar del trilema no funciona. Las personas que se dan cuenta de que no pueden escapar del trilema eligen una de las 3 opciones. Está bien, morderé el anzuelo. ¿Por qué no pudo haber mentido intencionalmente? Solo porque era un maestro brillante no significa que no pudo haber sido un charlatán. Pero aquí es importante recordar que todos los primeros seguidores de Jesús eran judíos, y los judíos del primer siglo tenían una opinión de Dios tan trascendental que se rehusaban siquiera a escribir o a pronunciar su nombre. Cualquier insinuación de que Dios se hubiera convertido en un débil humano de carne y hueso sería rechazada violentamente. Esto significa, en primer lugar, que la idea de un Dios hombre nunca se le hubiera ocurrido a un hombre o a una mujer judía, sin importar lo mucho que respetaran a su líder. En segundo lugar, significa que nunca ningún charlatán hubiera tratado de convencer a sus seguidores judíos de que era un ser divino. Él sabría que sus probabilidades de éxito eran nulas
y la historia lo demuestran. Había otros personajes judíos que decían ser el Mesías durante el primer siglo, y muchos de ellos tenían seguidores, pero ninguno de ellos jamás fue adorado como un ser divino. O podrías preguntar que si Jesús no era un conspirador, sino que en realidad era un sincero y se engañaba a sí mismo, que si realmente pensaba que era Dios, ¿acaso no tenía ninguna posibilidad de haber convencido a sus seguidores? No, y esta es la razón. Debemos reflexionar sobre el hecho de que ninguna religión principal tiene un fundador que haya declarado ser Dios. Aunque algunas pequeñas sectas de corta vida sí lo han tenido, aunque ha habido personas autoengañadas en la historia que se han hecho iguales a Dios, nunca fueron capaces de hacer creíbles sus declaraciones, salvo a un grupo pequeño. ¿Por qué no? Porque es imposible convencer a la gente de que eres Dios si tienes cualquiera de los defectos normales del carácter humano: egoísmo, impaciencia, enojo, incontrolable, orgullo, deshonestidad y crueldad. Y ha habido personas que han vivido lo suficientemente cerca de estos seres divinos como para ver todos esos defectos y para ser capaces de ver más allá de la ilusión. Y si añades a esto el escepticismo cultural y teológico del judaísmo, verás que sería imposible convencer a una masa crítica de judíos de que eras Dios, a menos que esa fuera la explicación más sensata de los hechos. Tomado del libro Encuentros con Jesús de Timothy Keller, editorial Poema Publicaciones.